a la doctora Nancy Santiago Capetillo, quien nos va a hablar aquí de una cosa vieja, de arqueología. Cuando yo estudiaba en la Universidad de Puerto Rico, hablar de arqueología, pues yo lo asociaba con cosas viejas. ¿Quién quiere ver con eso? Gracias al Señor. Y a los maestros que he tenido y maestras, que he aprendido el valor, la importancia de la arqueología. Y tenemos a una experta arqueóloga, entre otros muchos atributos. Así que sin más introducción, dejo con ustedes a la doctora Nancy Santiago Capetillo. ¿Qué trozo? Gracias. Qué trozo de presentación. Tengo que hablar de lo viejo. Buenos días. Un agradecimiento profundo a los organizadores de esta actividad. En Puerto Rico se cuenta la esclavitud desde los documentos, pero bajo nuestros pies también hay rastros de la esclavitud. Así que les propongo mirar ese pasado desde la tierra misma. Próxima. El estudio histórico de la esclavitud en Puerto Rico ha estado dominado por las fuentes documentales producidas por las élites coloniales, lo que va generando una visión parcial del sistema esclavista y de los sujetos que lo habitaron. La arqueología permite recuperar dimensiones no documentadas del sistema esclavista. Próxima. La arqueología es una herramienta fundamental para reconstruir dimensiones de la vida cotidiana, la espiritualidad y la resistencia que no fueron registradas en los archivos escritos. Y también es una fuente de turismo arqueológico autosostenible. Próxima. ¿La puedes poner en grande? Ah, sí. Yo te aviso cuando la pase. Ay, no la quiere coger. Búscala desde arriba. Ah, eso mismo. Búscala desde ahí. Yo creo que es la computadora. No, es la computadora. No lo está permitiendo. No lo ha dejado. Lleva rato, no ha podido. No. Vuelve a show, a slideshow. Vuelve a slideshow y busca por ahí from birds like. Ahí. No, tampoco la quiere coger. Bueno, y estamos. Ajá. Tocar dos ¿Cómo reacciona con este y con este? No reacciona tampoco. No, porque está activado. Es que no. Es que la computadora dice que no, por más que no quiera. Tampoco. Bueno, pues esta presentación es examinar la esclavitud en Puerto Rico, desde la cual proponemos una perspectiva arqueológica centrada en el análisis de la cultura material en contextos de haciendas de los siglos XVIII y XIX, a partir de un marco teórico que integre la arqueología histórica, la teoría de la agencia y los enfoques postcoloniales para una reinterpretación de la sociedad esclavista más allá de las narrativas documentales tradicionales. Próxima. Esta presentación destaca cómo la cultura material permite reconstruir prácticas cotidianas, dinámicas de poder y formas de acción dentro de un sistema coercitivo, evidenciando procesos de adaptación, negociación y resistencia. El análisis se inscribe en la arqueología histórica, entendida como un campo que examina dinámicas del mundo moderno, incluyendo el colonialismo, el capitalismo y la esclavitud, para estudiar la esclavitud no solamente como institución económica, sino como sistema social que configura prácticas, espacios y relaciones humanas. Asimismo, enfoques postcoloniales han cuestionado las narrativas históricas tradicionales, destacando la necesidad de incorporar perspectivas subalternas en el Caribe. Autores como Pedro San Miguel han problematizado la construcción de identidades nacionales, cuestionando la homogeneidad de las identidades, y mientras que Luis Antonio Curet ha propuesto reinterpretar los paisajes coloniales
como espacios dinámicos de interacción y conflicto, destacando cómo los países coloniales reflejan tensiones sociales persistentes. Próxima. Aquí analizamos la esclavitud como sistema social complejo, materializado en espacios y objetos, destacando tanto mecanismos de control como formas de acción. La organización espacial de las haciendas refleja una lógica de control y jerarquía. La proximidad entre las estructuras, tanto habitacionales como de producción, sugiere un diseño orientado a la vigilancia y la supervisión constante. Un estudio como el que proponemos se basa en un análisis interpretativo de la cultura material asociada a contextos de hacienda en Puerto Rico. Se consideraría organización espacial de estructuras habitacionales, proximidad entre casa principal y los barracones, restos cerámicos y utensilios domésticos, evidencia de consumo alimentario y objetos de posible valor simbólico. Próxima. Esta metodología combina el análisis arqueológico con la revisión crítica de fuentes históricas, permitiendo contextualizar los hallazgos dentro de las dinámicas sociales y económicas del periodo. Próxima. Sin embargo, la evidencia arqueológica indica que estos espacios no eran completamente rígidos, ya que los habitantes introducían modificaciones que respondían a necesidades prácticas y culturales. El análisis de los materiales recuperados próxima permite reconstruir aspectos fundamentales de la vida diaria. La presencia de cerámica reutilizada, restos alimentarios diversos y utensilios modificados sugieren prácticas que trascienden la imposición del sistema. Siguiendo a Jaime Ditz y a Lori Wilkie, estos elementos deben interpretarse como indicadores de prácticas sociales complejas, en las cuales los individuos participan activamente en la configuración de su entorno. Próxima. La noción de agencia resulta fundamental para el análisis de la población afrodescendiente dentro de la arqueología histórica. En este contexto, el concepto se entiende como la capacidad de los sujetos subalternos para actuar, tomar decisiones y producir transformaciones significativas dentro de las estructuras de dominación que restringen su libertad. Próxima. Lejos de concebir a las personas esclavizadas como actores pasivos, determinados exclusivamente por el sistema colonial, la agencia permite reconocer las múltiples estrategias cotidianas, simbólicas y materiales mediante las cuales estas poblaciones negociaron su existencia, reconfiguraron prácticas culturales y generaron espacios de autonomía relativa. Charles Forster y Teresa Singleton son de ese parecer. En el ámbito arqueológico, estas agencias se manifiestan a través de la cultura material, evidenciando procesos de selección, adaptación y resignificación de objetos, espacios y prácticas que reflejan no solo supervivencia, sino también la creatividad, la resistencia y la construcción identitaria en contextos de coerción. Próxima. Sidney Nix escribió otro de los estudios que reafirma que aún dentro de las limitaciones del sistema esclavista, los individuos desarrollaron prácticas que reflejan elección, adaptación y creación cultural. También indica que estas dinámicas evidencian que aún en contextos de dominación estructural existían espacios de acción que pueden ser identificados a través de la cultura material. Así que tenemos varios teóricos cuyos comentarios reafirman las posibilidades de identificar mediante el análisis de objetos dentro de contextos de esclavitud la agencia relativa a los esclavizados. Próxima. Por tanto, el concepto de agencia constituye un eje central para reinterpretar la experiencia de las poblaciones esclavizadas. Es imperioso entender el término agencia en este contexto de la arqueología de la esclavitud como la capacidad de los individuos para actuar
dentro de estructuras sociales que, aunque limitantes, no determinan completamente sus acciones. Uno de los aportes más importantes de este tipo de estudio es evidenciar la agencia de las poblaciones esclavizadas a través de la cultura material. Se identifican procesos de selección, que es la elección de ciertos materiales o alimentos, la adaptación, que es modificación de objetos disponibles, y la resignificación, que es la atribución de nuevos significados a elementos ya impuestos. Entonces, próxima, por favor. La agencia se manifiesta en decisiones cotidianas que permiten a los individuos negociar su existencia dentro de las condiciones impuestas. Próxima. El análisis arqueológico, por lo tanto, nos permitirá replantear la esclavitud en Puerto Rico como un sistema dinámico. Las relaciones de poder no van a eliminar ni a erradicar la capacidad de acción de los individuos. Entonces, la cultura material se convierte en una fuente clave para identificar estas dinámicas y ofrece una visión más compleja de la sociedad esclavista. Todas estas fuentes de cultura material son los restos que nos encontramos cuando hacemos las excavaciones. Próxima. La arqueología de la esclavitud en Puerto Rico permitiría reconstruir dimensiones fundamentales del sistema esclavista que no están presentes en las fuentes documentales. Próxima. Cuando analizamos la cultura material es posible identificar prácticas de vida cotidiana, dinámicas de poder, formas de acción que hacen complejas la comprensión de la sociedad colonial. Próxima. Con este trabajo propongo un marco teórico y una metodología para estudiar desde la arqueología la agencia y la materialidad de la esclavitud. Próxima. En resumen, se debería conformar el estudio de la esclavitud desde varios ángulos teóricos. El primero, la arqueología de la negritud y la diáspora africana. Segundo, la teoría de la agencia y de sujetos subalternos. La próxima es de la cultura material. Le seguiría la perspectiva postcolonial y la crítica del conocimiento. Y se puede incluir ahí la arqueología del paisaje y del cimarronaje. Propongo estas, se pueden conseguir más. Próxima. En conjunto, este marco teórico nos permitiría abordar la arqueología de la negritud y la esclavitud en Puerto Rico, pues, próxima, reconoce la centralidad de la cultura material en la reconstrucción histórica, integra la teoría de la agencia para visibilizar la acción de los sujetos subalternos, incorpora enfoques postcoloniales que cuestionan la narrativa tradicional, analiza el espacio como escenario de poder y resistencia. Próxima. Ahora bien, las divisas que representa para un pueblo el turismo arqueológico está más que documentado en todos los países del mundo, incluyendo los Estados Unidos, a quien se mira mucho desde Puerto Rico. Por lo tanto, próxima, es inconcebible que no haya una política gubernamental proteccionista del patrimonio arqueológico puertorriqueño. Próxima. La propuesta en esta presentación permitiría desarrollar no solo la arqueología de la esclavitud, sino tantas otras posibilidades para otros tipos de arqueología. Y me refiero a arqueología de la ruta del indígena, turismo arqueológico de las rutas de la industria del cañera, el turismo arqueológico de las haciendas de café, las haciendas de la caña. O sea, podemos desarrollar un turismo arqueológico del que la gente viniera a ver, que no fuera solamente, pues, vamos a ver el Museo de la Universidad cuando no está cerrado. Próxima. Cuando uno viaja a otros países, es precisamente ese patrimonio del país visitado el que buscamos. Y por
antonomasia se cuela por ahí que hay que comer, por lo tanto hay que gastar en la gente que produce los alimentos. Hay que buscar los souvenirs, así que los artesanos tendrían también su mercado, y hay que buscar ropa que uno no encuentra en otro sitio. Creta. Próxima. ¿Qué nos falta? Pienso que más que inversiones nos falta voluntad como pueblo para proteger nuestros recursos patrimoniales, tanto arqueológicos como arquitectónicos y de cualquier otra clase. Tenemos que desarrollar ese amor por lo nuestro, que no es solamente el baile y la velada, es que también necesitamos de este turismo arqueológico. Próxima. Según nuestra propuesta, la arqueología de la esclavitud y de la negritud se consolidaría como una herramienta crítica para comprender el pasado y sus bases materiales para las identidades afrocaribeñas contemporáneas. Más que un campo de estudio, la arqueología de la esclavitud y la negritud constituye un ejercicio crítico que cuestiona las narrativas hegemónicas y reubica a los sujetos afrodescendientes como protagonistas de su propia historia. Además, representa una manera de establecer una economía autosustentable. Próxima. Está en la referencia de este trabajo. Próxima. Les doy las gracias por su paciencia. Ciertamente la arqueología de la esclavitud es mucho más que coleccionar carimbos y pedazos de cadena. Es un mundo que nos va a ayudar a entendernos cada día mejor como pueblo, como nación, y la relación de nuestro país con los países caribeños y con el resto del mundo, ya que sabemos que no hay un lugar en el mundo donde Puerto Rico no haya impactado. Así que gracias por ese trabajo tan ilustrador y tan motivador, y sobre todo siempre recordando que la arqueología no es estudiar cosas bien. Vamos a ver ahora otra ponencia por el doctor Kevin José Sánchez González, el doctor Alejandro, y se llama Educar para la Reafirmación, la afropuertorriqueñidad en el currículo de estudios sociales e historia en Puerto Rico. Así que por favor, venga. Y suyo es el micrófono. Muchas gracias. Bueno, pues saludos. Voy a estar hablando entonces sobre educar para la reafirmación, la afropuertorriqueñidad en el currículo de estudios sociales en el Departamento de Educación en Puerto Rico. Puedes ir pasando. Dice, en el contexto del siglo XXI, hablar de afropuertorriqueñidad implica reconocer no solo una herencia histórica, sino una dimensión viva de nuestra identidad cultural. La educación juega un papel fundamental en este proceso, ya que en la sala de clase es donde se construyen las primeras nociones de pertenencia, diversidad y conciencia histórica. A diferencia de visiones que plantean una ausencia total del tema en el sistema educativo, es importante reconocer que el programa de estudios sociales e historia del Departamento de Educación en Puerto Rico ha dado pasos significativos hacia la inclusión, la visibilización de la herencia africana. Este reconocimiento, ¿verdad?, permite abrir un espacio de análisis desde una perspectiva constructiva. No solo identificar lo que falta, sino valorar lo que ya se está haciendo y cómo puede fortalecerse. La presencia de África y la afrodescendencia en el currículo, dice, en el currículo de estudios sociales se incorporan contenidos relacionados con África y la diáspora africana en distintos niveles educativos. Desde los grados intermedios, que son los grados que yo doy, los estudiantes tienen la oportunidad de explorar temas como las civilizaciones africanas precoloniales,
una dinámica que yo trabajo en la sala de clase con mis estudiantes es que comparamos un mapa de los diferentes reinos o imperios africanos antes de la llegada de los europeos y lo contrastamos con un mapa político actual, y los estudiantes se cuestionan y ven cómo es posible que muchos de estos reinos o imperios coincidían en espacios que hoy están completamente divididos por las situaciones políticas en ese continente. Podemos tener libros que hablan de 54 países, otros que hablan de 55, 56 países en el continente africano. Todo depende, ¿verdad?, del autor. Pero lo importante que nosotros tenemos que enseñar en la sala de clase es que África no es un país, sino, ¿verdad?, que como continente es un espacio rico y diverso. Y nosotros en la sala de clase tenemos que demostrarle a nuestros estudiantes que todas esas personas que fueron robadas, secuestradas y traídas desde el continente africano a el Caribe y la América continental vienen de diversos puntos del continente africano, y que esa diversidad nosotros la tenemos y la mostramos, ¿verdad?, como parte de esa herencia de esos ancestros. Otro punto importante que se trabaja en el currículo es el proceso de la trata transatlántica. Cómo enseñarle a los estudiantes, ¿verdad?, de la manera más real posible lo cruel que fue ese proceso. El currículo del programa de estudios sociales te brinda las herramientas, pero todo depende del docente, ¿verdad?, de la manera en cómo lo vaya a explicar y cómo lo vaya a enseñar. Para mí es bien importante que los estudiantes vean de primera, ¿verdad?, con videos e imágenes que hay disponible, la crueldad del proceso, y que no fue un viaje placentero de esas personas desde el continente africano hacia el Caribe y la América continental, sino que fue más bien una tortura. Yo le explico a mis jóvenes de que ellos iban amarrados, iban atados todos en cadenas por grupos, ¿verdad?, entre 10, 15 seres humanos a la misma vez, y cuando uno de ellos intentaba rebelarse, no era uno el que tiraban al mar. Tiraban al mar a esa persona y encadenada junto a todos los demás. Así que yo les explico a muchos, ¿verdad?, a mis estudiantes cómo ese espacio del Atlántico, pues, ¿verdad?, tiene muchísimos de esos cuerpos o de esas personas africanas que fueron secuestradas para venir aquí a el Caribe o la América continental a hacer trabajo forzado. El tercer punto que se trabaja también en clase es la presencia africana en el Caribe y en Puerto Rico, como esa herencia que nosotros tenemos como puertorriqueños, y a la misma vez, ¿verdad?, mi población de estudiantes también hay muchos estudiantes dominicanos, y también es importante hacerles saber a ellos, ¿verdad?, que como el Caribe comparte, ¿verdad?, tiene mucho en común en nuestra herencia africana, y el currículo del programa de estudios sociales pues te deja abundar sobre esos temas. Así que depende mucho, vuelvo y recalco, del docente cómo enseña, ¿verdad?, en la sala de clase, y profundiza en estos puntos que son claves para la identidad, ¿verdad?, de estos jóvenes que están en proceso de formación. Y como cuarto punto, las aportaciones culturales de la población, ¿verdad?, afrodescendiente, que no todo es música, que no todo es comida, que es mucho más, ¿verdad?, de esa herencia que nosotros tenemos, incluso hasta en el vocabulario que utilizamos a diario, que muchas veces ignoramos la procedencia de la palabra o el significado original, pero como se ha repetido durante tantos años, pues nuestros estudiantes y las personas del día a día la siguen utilizando sin saber en sí el origen de esa palabra y el significado original, que con el paso del tiempo pues sabemos, ¿verdad?, que va cambiando. Así que algunas de las cosas que trabajamos, ¿verdad?, tenemos la identidad, la diversidad y la herencia en el currículo. El currículo fomenta la discusión de conceptos como la identidad, la diversidad cultural y la herencia, los cuales son fundamentales para comprender la afropuertorriqueñidad en un contexto contemporáneo. La identidad es el reconocimiento del ser individual y colectivo en un contexto histórico y cultural. Cuando hablamos de la diversidad cultural, ¿verdad?, es la valoración de las múltiples expresiones culturales que conformaron la sociedad puertorriqueña, ¿verdad?, que nosotros no somos una sola cosa, sino que venimos de muchas, ¿verdad?, heredamos muchísimas de diferentes culturas que vinieron de África, pero también de Europa y de otros lugares que conformaron al Puerto Rico y que pues, somos lo que nosotros somos hoy. Y la herencia como la comprensión del legado, ¿verdad?, africano como parte integral de la identidad puertorriqueña contemporánea. Dice, sin embargo, el currículo por sí solo no transforma la experiencia educativa.
es en la práctica docente donde estos contenidos cobran vida. Desde la sala de clase es posible convertir estos temas en experiencias significativas mediante estrategias como el uso de objetos culturales y recursos museográficos. Tenemos el análisis de imágenes, artefactos y representaciones históricas. Tenemos la discusión guiada sobre identidad y pertenencia, actividades colaborativas que promuevan la reflexión crítica. En mi caso, yo colaboro mucho con el Museo de las Américas aquí en el Viejo San Juan. Sabemos que el Museo de las Américas tiene una sala que cuenta con una de las colecciones más grandes de Puerto Rico y del Caribe sobre herencia africana. Hoy día la sala se encuentra en un proceso de remodelación, ¿verdad? Gracias a la Biblioteca del Congreso. Este año comienza todo un proceso de reinvención de la sala, desde la museografía hasta los objetos que van a estar narrando la historia dentro de la sala. Y agradezco que me dieron la oportunidad este año, ¿verdad?, de colaborar con ellos en el proceso de cómo preparar esa guía para que refleje los temas del currículo del programa de estudios sociales dentro de la sala y que a la misma vez pues, las escuelas puedan visitar el espacio y que toda la sala tenga relevancia, ¿verdad?, académica y que no sean simplemente objetos que están allí. Así que los invito, ¿verdad?, que a la medida que sea posible, pues todos aquellos que trabajen con estudiantes se den la vuelta por ese espacio. Así que dice, en este sentido el docente actúa como un mediador cultural, facilitando conexiones entre el pasado y el presente, promoviendo una comprensión más profunda de la herencia africana en Puerto Rico. Cuando nosotros hablamos del uso de objetos culturales y recursos museográficos, el Museo de las Américas cuenta con muchos objetos, ¿verdad? Aquí podemos ver, yo traje dos, que este verano tuve el placer de que la Fundación Melo me pagara un internado y trabajé identificando objetos de las diferentes salas del Museo de las Américas como un proceso de verificar que las fichas técnicas y que los objetos estuvieran identificados debidamente. Y algo que aprendí de la sala de África, ¿verdad? Estos dos objetos me llamaron mucho la atención y es que los objetos en un museo que nosotros como docentes podemos llevar a la sala de clase cuentan una historia. Y muchas veces en los museos, por falta de tiempo o de conocimiento, el objeto está ahí con una ficha que tiene un nombre y una procedencia y nada más, y no está la historia. Y en relación a los objetos de herencia africana que el Museo de las Américas tiene, esos objetos cuentan una historia. Así que mi objetivo como parte de trabajar con estos objetos fue buscar la historia de algunos de esos objetos para que pudieran ser contadas, ¿verdad?, a los visitantes que visiten ese espacio. Y aquí tenemos los Ibeyi o los famosos gemelos Yoruba. Cuando tú vas al museo, ellos están allí, tienen una plaquita que dice gemelos Yoruba. Eso es todo. Pero la historia de los Ibeyi, que es el nombre como, ¿verdad?, el nombre original de que la cultura Yoruba le otorga a estas piezas, tiene un sentido mucho más profundo y personal. Según la religión Yoruba o el pueblo Yoruba, en este caso, los gemelos tienen una importancia fundamental en la religiosidad y eso pasa en muchas otras culturas del mundo. Estas piezas, los Ibeyi, se crean cuando uno de los gemelos muere. Mamá tiene la responsabilidad de seguir alimentando, bañando y cuidando a ese gemelo hasta que el otro gemelo muera, ¿verdad? Se espera que envejece. Pero en este caso, si el museo cuenta con las dos piezas y son un varón y una fémina, lo que significa fue, ¿verdad?, probablemente que ambos gemelos murieron. Y es la responsabilidad de mamá de alimentar durante toda su vida, bañar y vestir estos objetos por lo que significa para el pueblo. Y eso está allí, y eso allí nos cuenta mucho. Así que mi trabajo fue buscar esa información y plasmarla para que cuando ahora se desarrollen las nuevas guías para esa sala, el objeto no sea simplemente un objeto, es que cuenta una historia porque pertenece a una familia. Así que para mí eso es bien importante, que cuando nosotros trabajemos en la sala de clase estos temas en particular, nosotros profundicemos, nosotros nos vivamos el proceso para que los estudiantes le encuentren pertenencia a esto. Porque muchas veces los estudiantes lo ven, qué bonito, seguimos. No, tenemos que llevarles a ellos que los diversos pueblos, las diversas culturas del continente africano forman parte de nosotros.
Y así que por esa razón fue que yo identifiqué, ¿verdad? Tenemos los Ibeji, pero también tenemos esta otra pieza, ¿verdad? Un fetiche de madera y metal de la cultura Bakongo. Cuando uno lo ve de primera instancia y uno ve que esta figura de madera está llena de clavos, uno pensaría rapidísimo que es un objeto para mal, pero no, al contrario. Este objeto en su barriguita, que tiene un pedacito de cristal, alberga algo importante. Esta pieza se crea para protección de una persona, ¿verdad? Dependiendo del trabajo que vaya a hacer el sacerdote, utiliza clavos o otras piezas de metal que se van a incrustar en el cuerpo. Pero dentro de esa pancita de cristal debe haber algo importante de esta persona para la que fue creado. Puede haber tierra de un lugar, como pueden haber huesos de un ancestro. No sabemos qué tiene la barriguita de esta pieza, ¿verdad? Porque se preserva y se conserva en el museo. Pero cuando una persona que desconoce la procedencia o cuál era el fin del objeto, simplemente es un objeto que le llaman fetiche religioso de la cultura Bakongo, y si uno lo ve de primera instancia, uno dice, le petaron clavos, ¿qué será? Así que era un objeto de protección, no para hacer el mal. Y por eso traigo como ejemplo estas dos piezas, porque nuestra responsabilidad como docente es educar a nuestros estudiantes y prepararlos, ¿verdad? Para que ellos transmitan esta historia real y con sentido y con pertenencia. Así que depende de nosotros como docentes utilizar las herramientas que el currículo de estudios sociales e historia del departamento provee para que nosotros profundicemos y llevemos el mensaje correcto a estas nuevas generaciones. Continuamos. La reafirmación cultural de la sala de clase. Cuando estos contenidos se trabajan de manera intencional y significativa, la sala de clase se convierte en un espacio de reafirmación cultural. Reconocer la diversidad como un valor es bien importante. Identificar las aportaciones africanas en la cultura puertorriqueña. Cuestionar narrativas históricas simplistas. Para mí esto es fundamental. No es simplemente decir que se transportaron, ¿verdad?, estas personas de África en barco y llegaron aquí al Caribe, sino cómo se hizo. No se transportaron, se secuestraron a estas personas de África. ¿Cómo se hizo el trabajo? Yo le explico a mis estudiantes cómo los europeos llegaron a África y utilizaron las debilidades. Cogieron los grupos rivales entre ellos mismos, rivales. Los europeos se unieron con ellos y comenzaron a hablar mal de un bando y de otro y utilizaron los mismos africanos para que secuestraran a otros y se los entregaran a los europeos. Fue una estrategia brutal, pero eso no se enseña. Simplemente la gente cree, ¿verdad?, que ellos libre y voluntariamente se montaron y se encadenaron en los barcos y llegaron a América. Y eso no fue así, ¿verdad? Se secuestraron, se amarraron, se encadenaron y se apilaron en barcos de madera en condiciones infrahumanas y se trajeron a la venta acá. También es importante mencionar que cuando hablamos del tema de la esclavitud, no toda la esclavitud fue igual. Las primeras civilizaciones del mundo tuvieron esclavos, pero esos esclavos seguían siendo seres humanos. Fue Europa, ¿verdad? Los europeos quienes le quitaron la humanidad a estos seres humanos africanos para poder venderlos y comercializarlos. Ahí es donde todo este tema de la esclavitud, ¿verdad?, se convirtió en algo horrible. Porque en otras culturas tú eras esclavo hasta que saldaras la deuda. Pero con los africanos no, se convirtió en otra cosa. Y ahí comenzamos todo este tema de lo que es la raza, ¿verdad? Para menospreciar un grupo, para poderlo vender. Y eso es bien importante que nosotros lo transmitamos a nuestros estudiantes. Este proceso no solo impacta, ¿verdad?, el conocimiento académico, sino también la formación de la identidad y la autoestima cultural de los jóvenes. Los retos y oportunidades, ¿verdad? Sabemos que el currículo está creado, pero como todo, tiene retos y oportunidades. Tenemos que reconocer los avances del currículo, ¿verdad? Esto no implica ignorar los retos existentes, aún existen oportunidades. Tenemos que profundizar en los contenidos sobre África, más allá de la esclavitud. África no es esclavitud nada más, África es mucho más que eso. Un tema bien interesante que trae el currículo para los estudiantes de séptimo grado es que te da la oportunidad de hablar que no solamente los hombres tuvieron roles importantes en estos grandes imperios o reinos africanos. Siempre me vino uno a la mente y fue uno de los imperios, ¿verdad?, que dio lucha hasta lo último, y fue el de Madagascar. Yo les enseño a los jóvenes cómo la reina de Madagascar luchó
hasta lo último, dio su vida para defender a su gente. Y le demuestro cómo otras reinas del continente también eran estrategas militares, dirigían los ejércitos de su reino. Y a los jóvenes eso les impacta, porque normalmente ya tenemos la noción de que un ejército dirigido debe ser por un hombre, pero no. En África hubo mujeres reinas que lo dieron todo por su gente. Así que es bien importante, tenemos que profundizar que África es mucho más que esclavitud, polvo y pobreza. África también es rico, es diverso y hay muchas otras cosas allí. También tenemos que integrar más recursos visuales y materiales culturales. Tenemos un sinnúmero de organizaciones y museos que están dispuestos a dar al Departamento de Educación para enriquecer ese proceso, pero tenemos que movernos, ¿verdad? Yo hablo, ¿verdad?, como maestro del Departamento de Educación. Tenemos que fortalecer la capacitación docente en temas afrodescendientes. Todo desarrollo, en su gran mayoría de los desarrollos afrodescendientes que se dan a los maestros, es sobre bomba y plena y creación de máscaras. África no es eso nada más. Tenemos que profundizar, ¿verdad?, en los temas medulares del continente. Hablar de los grupos étnicos que habitan en África, de la diversidad religiosa que llegó acá, ¿verdad? Porque cuando hablamos de Yoruba, cuando hablamos de santería, cuando hablamos de espiritismo, todo eso lo aglomeran en brujería y eso es feo, pero no. África trajo muchas cosas bonitas que hoy día todavía nosotros en el día a día lo utilizamos sin saber. Así que debemos fortalecer la capacitación docente en estos temas sobre, ¿verdad?, los afrodescendientes. Tenemos que promover las experiencias educativas fuera del aula, fuera del salón de clase, con visitas a museos. Yo sé que hoy día se nos hace bien difícil porque hay muchas trabas en el sistema. Para poder sacar a 20 muchachos del salón y llevarlos a un lugar es todo un montón de papeleo, pero yo creo que como docentes tenemos que hacer, la verdad, dar la milla extra y un poquitito más para poder llenar todo ese papeleo y poder brindar una experiencia más allá de lo que se puede dar en la sala de clase. También tenemos, ¿verdad?, la perspectiva, ¿verdad?, constructiva. Dice, estos retos deben entenderse no como fallas, sino como áreas de crecimiento dentro de un proceso educativo en constante evolución. ¿Verdad? Yo soy antropólogo, así que para mí es importante siempre mencionar el proceso de evolución humana. Todo en el mundo evoluciona, no se queda igual. Y pasa con las nuevas generaciones, se enseña de manera diferente. Hoy tenemos tecnologías nuevas, llegó la inteligencia artificial. Tenemos tanto que utilizar para enriquecer el proceso de enseñanza que no debemos quedarnos en lo mismo. ¿Por qué? Porque mientras nosotros como docentes nos quedamos aquí, nuestros estudiantes van a 200 millas por hora. Hoy día todo lo tienen en un celular. Por eso es bien importante que nosotros tenemos que buscar nuevas estrategias para capturar su atención y poder enamorarlos de estos procesos de investigación y profundizar sobre los temas. Y eso depende de nosotros, ¿verdad? Salir de la cajita y comenzar a ver de manera diferente. Cada oportunidad identificada representa un paso hacia una educación más completa, inclusiva y representativa de la herencia afropuertorriqueña. Y concluyendo, ¿verdad?, dice, la enseñanza de la afropuertorriqueñidad en Puerto Rico no parte de cero. Existe una base curricular que reconoce la importancia de la herencia africana y su impacto en nuestra sociedad. El verdadero desafío y a la vez la oportunidad radica en cómo los educadores vamos a transformar ese contenido en experiencias significativas que promuevan la reflexión, el respeto y la reafirmación cultural. Educar sobre la afropuertorriqueñidad no es únicamente enseñar historia, es contribuir a la formación de ciudadanos conscientes de su identidad, de su diversidad y de su lugar en el mundo. Gracias. Un minuto de break para cambiar el video, rapidito. Compañero Pablo, hácese a ustedes.